Mira, Javier, no puedo creer que hoy es nuestro último podcast de la temporada. Por fin. La primera temporada, ¿cómo que por fin, hermano? La primera de varias. Por fin hemos culminado un sueño de hacer estos podcasts. Imagínate tú tener que terminar con el Sol de América. Claro, ¿no? Y con los tan recordados, porque tenemos gente que nos ha escrito de Uzbekistán, de Corea del Norte De Surinam y también. de Surinam ya son nuestros fans, Sí. que nos han pedido, por favor, su último podcast de esta primera temporada tiene que ser con los artículos de Javier. Qué bien. Tantos años aguantando estas situaciones. Espero que hayan leído la película. Otra vez. Por lo menos, sí. Mínimamente. Entonces, justo esto era un tema que nos parecía muy interesante a todos, que era un tema a veces poco tratado dentro de las maniobras de RCP. Muchas veces nos involucramos en el RCP de alta calidad, pero no vemos realmente el valor que tiene un desfibrilador, ¿no? Sí, un desfibrilador definitivamente es una herramienta, yo diría, imprescindible, ¿no? A veces se confunde mucho el hecho de que cuando comentamos o hablamos acerca de RCP básico, se supone o se piensa, o soporte básico de vida, se piensa que no estamos hablando del uso del desfibrilador, ¿no? El RCP básico involucra las maniobras de reanimación más el uso de un desfibrilador externo automático. Y bueno, ni hablar de las maniobras de soporte avanzado de vida que involucran pues el uso de un desfibrilador más otros tipos de intervenciones, ¿no? Claro, y existen varios tipos de desfibriladores, ¿no? O sea, no es que... claro que sí. O sea, la ciencia y la desfibrilación está evolucionando también. Sí, bueno, en realidad, mencionando el detalle de los desfibriladores, quizás es porque todavía no se está teniendo muy en cuenta la importancia, lo vital que resulta tener uno de esos dispositivos en los lugares específicos, ¿no? En el aeropuerto, que sí ya los tiene, pero a decir en los grandes lugares por decirlo así, hipermercados, por decirlo, la Rambla, por mencionar plaza de personas. Claro, en los cines, en esos lugares donde de repente un DEA tendría que estar siempre disponible para poder generar este contexto, y ahí está el detalle. Ahora, la importancia de los desfibriladores y los tipos de desfibriladores, bueno, tenemos los convencionales, tenemos los automáticos, de los que estábamos hablando justamente, y también... Los automáticos son los DEA, ¿no? Sí, exacto, el desfibrilador externo automático, ¿no? Que es una herramienta muy fácil de usar, es simplemente con una simple inducción. Es más, es una herramienta que no requiere inducción, solo requiere prestarle atención, ¿no? Es prenderlo y escuchar todo lo que te indica para que esto pues se genere de la mejor forma una desfibrilación temprana, que es lo que se habla siempre en el contexto de BLS, como bien lo menciona Javier, ¿no? Y en el caso ya de los proveedores avanzados, los paramédicos que ya tienen una serie de estudios y de bagajes sobre maniobras más avanzadas, ¿qué tipo de desfibriladores también podríamos encontrar? Bueno, los hay, como bien dije, lo ideal serían los convencionales, que es, para mi gusto, lo que mejor se puede manejar con mejores resultados. Y de estos pues hay de dos tipos, ¿no? Del tipo de onda. Son los monofásicos y los bifásicos, demostrando que los bifásicos pues, resultaron tener una mejor viabilidad en el contexto de reanimación, por una baja descarga incluso, pero con mejores resultados, ¿no? Claro, y el uso de ese tipo de desfibriladores que ya van a ser desfibriladores convencionales, tiene que tener alguna característica para uno decir, oye, esta forma es como yo tengo que tener unas condiciones para una desfibrilación exitosa. Existe, por no decir condiciones o requisitos para que esto pueda hacerse de manera efectiva. Pues sí, claro, tener en cuenta muy bien la anatomía del cuerpo, tener en cuenta muy bien que las palas, todas en su mayoría tienen el nombre específico, ¿no? APES externo, ¿no? En esta, pues, en contexto convencional, incluso en el DEA, que ya está impreso
en el lugar donde anatómicamente debería ser colocado, operado, en los parches. Cuando hablamos de paletas, tenemos que tener en cuenta que tenemos que usar las debidas posiciones anatómicas. Línea media clavicular en el lado derecho es a la altura del cuarto y quinto espacio intercostal paracentral derecha, o sea, paralelo al esternón, y el ápex, que es la que tiene que estar en el nivel de la línea media clavicular, quinto espacio intercostal, debajo de la tetilla izquierda, ¿no? A la hora de generar la carga, que en este caso puede ser 200 joules o la que te genere el equipo, hay que hacer una ligera presión, porque tenemos que estar siempre, las palas tienen que estar con un gel incluso que tenga un conductor eléctrico, o sea, no es un gel cualquiera. No es el gel que usa en la ecografía, no es el gel que usa para ver los chupones de los electrodos, ¿no? Exacto, y ahí está el problema, porque incluso en grandes partes de la deficiencia de este tipo de reanimaciones, justamente por ese tipo de desconocimiento y por no generar de repente las paletas adecuadas en el lugar adecuado, ¿no? De repente Javier nos va a explicar un poco más o menos cómo es la línea eléctrica que esta tiene que ejercer a la hora de que uno genera la descarga, ¿no? Entonces, hacer una leve presión, la paleta tiene que estar con ese gel conductor y tiene que estar en una plataforma al 100% en contacto con la piel, ¿no? Y ejercer la presión adecuada para que esta pueda ser efectiva. ¿Cuál es la importancia, Javier, de conocer el eje natural de la capacidad eléctrica del corazón para nosotros también pensar, ¿no? El desfibrilador va a tener un componente, ¿no? Dentro de esa línea, de esa resultante, ¿no? De electricidad. Bueno, lo primero que me gustaría decir, digamos, subrayando lo que ustedes ya han comentado hace algunos minutos, es que existen solamente dos intervenciones, digamos, en la reanimación en general que han demostrado tener una repercusión positiva en la supervivencia, en las probabilidades de supervivencia de los pacientes que nosotros reanimamos. Una es el RCP de calidad, que ya lo conocemos, y otro es la desfibrilación. O sea, todas las otras intervenciones que nosotros hacemos, el uso de todas las drogas que usamos en la reanimación, la intervención de la intubación, cualquier otra intervención, definitivamente no ha demostrado tener una repercusión positiva en la supervivencia de los pacientes. En cambio, el RCP de calidad y la desfibrilación sí. Como ustedes bien han mencionado, esta desfibrilación no debe ser hecha de cualquier forma. Tiene sus condiciones para garantizar una efectividad, ¿no? Recordemos, para empezar, que una descarga eléctrica en el cuerpo puede causar daño en el cuerpo, literalmente, ¿no? Y lejos de sacar al paciente puede perjudicarlo. Entonces, una descarga eléctrica causa daño en el sistema nervioso central, en el músculo cardíaco en sí. Entonces, cuanto menos energía uno administre, es mucho mejor. Pero, por supuesto, la energía debe ser efectiva, ¿no? Entonces, el haz de energía que nosotros descargamos debe seguir el eje del corazón. Y no digo solamente un eje, porque el corazón tiene 3 ejes, literalmente. O sea, el corazón, pues, en el cuerpo no está solamente colocado de forma horizontal o vertical, digámoslo así, sino tiene una inclinación, ¿no? El eje está de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. O sea, es como si estuviera recostado literalmente en el pecho, ¿no? Entre los pulmones. Entonces, debemos de buscar que la descarga eléctrica que nosotros administremos siga ese eje. Los desfibriladores, la mejor, digamos, instrucción que nosotros tenemos es utilizar un parche, porque el parche nos dibuja el lugar donde tenemos que colocarlo, precisamente, porque colocado en esa posición, en la posición que se llama anterolateral, nosotros podemos permitir que la descarga eléctrica siga el eje del corazón, o sea, el eje que va, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? En esa situación. Entonces nos puede permitir que, teniendo esta ubicación, el haz de energía atraviese el eje corazón, es decir, atraviese la mayor cantidad de músculo cardíaco, porque eso es lo que queremos. Recordemos que la desfibrilación busca provocar un silencio eléctrico en el corazón. O sea, en el momento en el que tenemos una fibrilación ventricular, en el momento en que tenemos una taquicardia ventricular, ¿no? Exacto, hay una descarga desordenada de diferentes focos en el corazón. Entonces, la descarga eléctrica que administramos en la desfibrilación realmente es como que decirles a todos alto, ¿no? Silencio, y le da la oportunidad al marcapaso del corazón a que vuelva nuevamente a latir y tomar el ritmo de comando del corazón. Entonces, eso es lo importante
Y como tú bien mencionabas, es cierto, es importante que las palas o los parches tienen que estar en completo contacto directo con el tórax del paciente, porque si no, vamos a perder energía. Hace poco les comentaba que, y es fácil de recordar, yo no sé, nosotros descargamos una energía que no está en voltios, está en joules. Exacto. Que dependiendo del tipo de desfibrilador puede ser 200, 360 joules o 120 joules, como es lo ideal de acuerdo a la onda bifásica que tengamos, digamos, de los más modernos, más recientes. Pero no toda esa energía llega al corazón. O sea, eso es una cosa importante que tal vez es algo de lo que debemos comentar definitivamente. Nosotros colocamos los parches o las palas en la posición adecuada y a pesar de eso, cuando administremos los 120 joules, no los 120 joules van a llegar al tejido cardíaco. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando los 120 o 200 joules, dependiendo de acuerdo a lo que tenga el aparato. Les comentaba que los cirujanos cardiovasculares, por ejemplo, cuando tienen que reanimar un corazón a cielo abierto, administran una energía de 12 joules, 15 joules, 20 joules, una cosa así, para poder sacar el músculo cardíaco. Es lo único que necesita el músculo cardíaco, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros hacemos la descarga de la desfibrilación, mucha energía se pierde en el tejido. Es lo que se llama la impedancia torácica, ¿no? O sea, incluso lo que estás mencionando tú es que con esas paletitas que directamente al corazón es que no hay ninguna impedancia que atravesar. Está directamente en contacto con el músculo cardíaco, la descarga va a ser igual. Pero se pierde mucha energía en el hueso, en la piel, en la grasa, ¿no? En el músculo, etc. Entonces, realmente, si no hacemos adecuadamente la desfibrilación o no colocamos las palas en la posición adecuada o no colocamos los parches en la posición adecuada, la verdad muy poca energía realmente va a atravesar al corazón o por lo menos la mayor parte del músculo cardíaco, que es lo que queremos, ¿no? Agradecemos a Sol por pertenecer a la familia de Camino a la Emergencia. Sol, soluciones para reanimación y cuidados intensivos agudos. Gracias Corporación Galway, representante exclusivo de Sol en Perú, por hacer esto posible. Pero es por eso que dentro de la física de los desfibriladores cuentan, ¿no? Esa impedancia que es la resistencia externa dentro del voltaje que se le da, ¿no? Calculado en un tema de energía que es en joules, ¿no? Para poder garantizar justo eso, ¿no? Y es por eso que durante la dinámica y la evolución de los desfibriladores, al inicio se pensó que era solo dar energía, ¿no? Entonces, pero de ahí, con los estudios posteriores, se dio cuenta de que la mayor cantidad de energía producía mayor cantidad de daño, sobre todo el daño cerebral. Por eso se empezaron a utilizar algunas características y evolucionaron un desfibrilador bifásico en la cual tienes una doble onda, ¿no? En la cual puedes disminuir la cantidad de energía, garantizando la mayor cantidad de éxito de energía que pueda llegar al músculo cardíaco, y después, poco a poco, van teniendo las tecnologías, esos desfibriladores, para justo jugar con los temas de impedancia más que con el tema de energía, ¿no? Para disminuir la cantidad de resistencia externa que pueda generar el cuerpo, ¿no? Porque cada uno obviamente todo esto es individualizado y no podemos pensar que yo, por ejemplo, que soy un atleta de alto rendimiento, o que tú, que recién estás empezando a hacer ejercicio, o Jorge, que es un buen amigo, entonces tengamos características... ¿no? Exacto, requerimos la misma energía. Entonces podemos ir viendo, ¿no? Que la impedancia es un elemento muy importante para... Y de hecho algunos desfibriladores, como, bueno, el desfibrilador Sol, lo considero... Gracias, Sol, por auspiciarnos. Eso es algo muy cierto. Sí, o sea, algunos desfibriladores, no algunos. La verdad, bastante se considera la impedancia como una característica que nos permite a nosotros buscar la mayor eficiencia y eficacia de la descarga que nosotros administramos en la desfibrilación. Entonces, algunos desfibriladores nos permiten dar una descarga estándar en la primera descarga y después de eso acomodan la cantidad de energía de acuerdo a la impedancia que han logrado percibir durante esa primera descarga. Eso es una tecnología puesta al servicio de la humanidad
Y gracias a Sol, que este tipo de desfibriladores ya existen y es una cosa de locos. Incluso el Sol Serie X, que es el que incluso está considerado dentro de los artículos y dentro de los estudios, ¿no? Así es. Sí, casualmente, ¿Qué nos has traído hoy día, Javier? el artículo que yo les traía ahora tenía que ver con el uso de los desfibriladores o claro. la desfibrilación en general. ¡Qué coincidencia! Qué coincidencia, ¿no? Espero que lo hayan leído porque creo que les va a servir. Este artículo lleva el título Estrategias para una desfibrilación refractaria, ¿no? Estrategias para una fibrilación refractaria. Entonces, lo primero que habría que recordar es qué cosa es una fibrilación refractaria, ¿no? Claro. Una fibrilación refractaria la entendemos como aquella situación en la que un paciente que ya está en fibrilación ventricular o en taquicardia ventricular sin pulso permanece en este ritmo, o sea, no retorna a la circulación espontánea después de 3 descargas, ¿no? Con el desfibrilador que sea que utilicemos, el convencional o el desfibrilador automático. Entonces, este artículo es un artículo que la verdad a mí, no solamente a mí, yo creo que en general a la comunidad que se dedica al manejo de las emergencias ha llamado poderosamente la atención porque puede representar un detonante para hacer algunos cambios en la reanimación, porque nosotros pensábamos que tal vez lo sabíamos todo sobre la descarga Sí, o la claro. desfibrilación y resulta que hay algunas estrategias que podemos ir empleando para poder mejorar los resultados, ¿no? Una fibrilación refractaria, lamentablemente hasta ahora, terminaba siendo, unas manos atadas, porque cuando nosotros tenemos un paciente que está en fibrilación ventricular refractaria, las probabilidades de supervivencia de ese paciente disminuyen mucho. O sea, ya está demostrado que después de la tercera desfibrilación, si el paciente no sale, las probabilidades de su supervivencia disminuían. Ah, mira. Pero tenemos unas estrategias acá que son las que se han estudiado en este artículo, que es un artículo publicado en New England en noviembre del 2022, que nos pueden brindar algunas posibilidades, la verdad, bastante atractivas. Muy simpáticas, ¿no? Sobre todo por los porcentajes de resultados que han salido. Así es, y este estudio tiene cosas muy interesantes. Primero, saber que está en una revista, ¿no? Usted sabe que a mí me gusta mucho evaluación de las revistas. El New England Journal of Medicine es una revista Q1, es una revista que tiene una importancia interesante. Y habíamos hablado del factor de impacto, ¿no? El factor de impacto mayor a 1 es una revista muy buena. La revista New England Journal of Medicine tiene un factor de impacto más de 20. O sea, es una revista con una característica y una validez muy fuerte. Este artículo, ¿no? Que fue publicado el 6 de noviembre del 2022, ¿no? El cual fue hecho en Ontario, Canadá, por el autor principal, es el doctor Shakes y sus colaboradores. Él es un emergenciólogo de Canadá que también ha participado en muchos artículos de esta índole, ¿no? En la búsqueda de la desfibrilación, ¿no? Como el santo grial de la desfibrilación más exitosa, de acuerdo a varias características, ¿no? Y que todavía sigue en investigación, ¿no? Genera este tipo de artículo. Este artículo se hace en una población. Ontario tiene una población, si no me equivoco, hasta hace 15 minutos de 6.6 millones de poblaciones. Ahora ya creo que hay un poquito más. Me acaban de avisar de que han nacido 5 personas más, ¿no? Entonces tiene una población bastante alta. Sí. ¿Qué utilizó en este artículo? Si quieres empezamos a hablar dale. acerca de la parte metodológica. ¿Qué utilizaron en este artículo? Primero, se dividieron en 6 grandes secciones, ¿no? Donde se trabajaban paramédicos avanzados con paramédicos de atención primaria en prehospitalario. Entonces, ellos eran los grupos en los cuales tenían que tener algunas características, ¿no? Que tenían que ser paramédicos que habían llevado cursos relacionados a reanimación cardiopulmonar por la American Heart Association, que tengan un entrenamiento previo, y en los cuales se dividieron en 3 grupos grandes, y con aquellos que van a hacer reanimación, pero con una desfibrilación estándar, ¿no? Llamamos la desfibrilación estándar la desfibrilación anterolateral, una
El segundo grupo, que es un grupo, por eso se llama grupo aleatorizado, el segundo es una desfibrilación con cambio de vector, ¿no? En la cual va a ser una desfibrilación antero-posterior. Claro, se refiere como la posición de los parches. Exacto. Entonces, la que habitualmente se coloca, que es anterolateral, ¿no? O sea, los parches van en esta posición. En el segundo es el cambio de vector. Así es, ¿no? Que va a ser antero-posterior. Antero-posterior, ¿no? Entonces, remarcando el hecho de lo que habíamos comentado, que el corazón tiene no solamente el eje de arriba hacia abajo, sino tiene de atrás hacia adelante, está recostado, ¿no? Exacto. Entonces, esta idea es tratar de descargar desde atrás hacia adelante. Está buscando atacar por otro lado. Así es, que es el otro eje, que una de las cosas que dentro de la introducción de este artículo señala es que puede ser que esta desfibrilación con cambio de vector, al generar una desfibrilación de atrás hacia adelante, sobre todo por la posición, ¿no?, de la cual se encuentra el corazón, hay un artículo muy interesante en el cual dice que el corazón está en buenas manos, ¿no?, está reposando sobre los pulmones, ¿no?, y que esta desfibrilación de atrás hacia adelante pueda llegar mayor cantidad de descarga, sobre todo a ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, pero perdón, nos estamos creo que adelantando. Faltaba el tercer grupo. Pero te digo, ¿cuál es la idea? La pasión en madre. La idea de esta desfibrilación de cambio de vector, ¿y cuál es la idea? Entonces, el primer grupo era un desfibrilación estándar. Exacto. Okay. Cambio de vector, y la tercera es la desfibrilación secuencial. Doble secuencial. ¿No? En la cual utilizamos las dos cosas juntas. Entonces, esos son los tres grupos. Los tres grandes grupos. Entonces, a partir de ahí se crearon los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. ¿Ya? Los criterios de inclusión eran pacientes mayores de 18 años y que hayan sufrido paro cardiorrespiratorio fuera del hospital, ¿no? Extrahospitalario. Me veo bastante O sea, este estudio netamente es en ámbito extrahospitalario. Exacto, así es en ámbito prehospitalario. O sea, es una de las características de criterios de inclusión. Y los criterios de exclusión son pacientes que pidan que no hayan sido tomados porque ellos tienen denegación de RCP, Yeah. Pacientes que hayan tenido un paro cardiorrespiratorio de origen traumático, Claro. que hayan tenido un paro cardiorrespiratorio cuya causa sea la hipotermia, o pacientes con paro cardiorrespiratorio cuya causa haya sido el uso de drogas, ¿no? Entonces esos son los las criterios condiciones que habitualmente pueden cambiar un poco la conducta de la arritmia en sí, ¿no? Así es, ¿no? Que sea por trauma, que sea por uso de algún fármaco, Estupefaciente. Y bajo el efecto de de la hipotermia. Y son adultos todos, ¿no? Nunca se tocó niños, nunca se ni tocó siquiera adolescentes. Así es. Es más, ya cuando hablamos un poquito de la media de edad fue 63.3 años, ¿no? Entonces, para que se vea de que la media, o sea, es más adultos mayores. Este estudio, al inicio, cuenta con una participación de 450 pacientes, de los cuales se sometieron a los criterios de exclusión, y al final quedaron 405 pacientes. Pero tuvo una proyección, ¿no? Así es, tuvo una proyección. ¿Qué significa esto? Cuando uno hace una metodología dentro del estudio, uno tiene que sacar cuántos pacientes yo necesito para que este estudio tenga una consistencia interna interesante, claro, y para que la potencia estadística... Claro, o sea, eso se refiere a ellos tienen que haber estudiado la cantidad de paros cardíacos que tienen un periodo de tiempo. Claro, por la población, ¿no? Que tienen, en las cuales se atienden más o menos de 4.000 emergencias al año que tienen esos pacientes, y que de esos tienen alrededor del 15% de paros cardiorrespiratorios con fibrilación ventricular. Entonces ellos hacen una proyección con la cantidad de habitantes de cuántos participantes necesito en mi estudio para que sea estadísticamente significativo. Claro. Entonces ellos vieron que deberían ser 950 pacientes para que se cumpla la potencia estadística del 80%, que es lo que nosotros esperamos. Menos de la mitad. Y es menos de la mitad. Y que tenga un alfa de croma, que es la consistencia interna correcta. Sin embargo, en este estudio sucedieron algunas cosas. Primero les cayó la pandemia. Sí, entonces, al caer la pandemia, entonces era mucho más difícil generar ese tipo de estudios, y el board de expertos que estaba asesorando sugirió que se pare el estudio, ¿sí? Porque aparte del tema de la pandemia, existía
una falta de recursos de paramédicos, ¿no? Porque ya estaban tan saturados que necesitaban, así es, que no podían cumplir con los objetivos y la calidad de los objetivos del estudio. Entonces hubo un paro y a partir de ahí se vio, ¿no? Con los 405 pacientes se tomaron en cuenta para este estudio. Entonces esa es la parte metodológica y es justo lo interesante, que es el no aceptar a veces la evidencia porque está en una revista, no aceptar la evidencia porque está en un artículo, porque está en boga de todo, sino también saber y ver esas características de que hay una limitante importante en este estudio, ¿no? De que el número en el cual debería estadísticamente significativo ser, que era de 900, tenemos casi menos de la mitad. Entonces, tomar esto de acá como una proyección, ¿no? Este artículo nos ayuda a ver una proyección interesante, pero obviamente tenemos todavía larga data de evidencia, ¿no? Eso significa que, bueno, el artículo nos va a dar unos resultados, pero es como tú dices, una proyección significa que se tiene que volver a hacer el estudio, probablemente volver a proyectarse, ¿no? Durante la pandemia se tuvieron mayor cantidad de paros cardíacos, por supuesto, sí, claro, las causas eran distintas e incluso en algún momento algunos sistemas de atención prehospitalaria de salud limitaron el uso de la reanimación, incluso. Claro. Por limitar la reanimación porque generaba aerosoles y todo eso. Entonces, sí, pues finalmente eso fue la razón por la cual este estudio se limitó. Pero nos aportó algunas cosas interesantes que yo creo que hay que... Los resultados son para tomarlos en cuenta. Sí. Claro. Continuamos agradeciendo a más auspiciadores. En este momento, Spencer también es parte de la familia de Camino a la Emergencia. Spencer es un auspiciador de gala que tenemos. Gracias, Spencer. Fabrica equipos para momentos decisivos. Muchas gracias, Spencer. Bueno, compararon tres cosas, o sea, buscaron tres cosas, ¿no? Que son interesantes. Primero que nada, ¿cuántos de estos pacientes sobrevivían o qué porcentaje de estos pacientes sobrevivían al alta hospitalaria, ¿no? ¿Qué tomaron ese estudio, la definición de sobrevida? Eso es interesante. ¿No? Tomaron la definición de sobrevida a 30 días después del alta. Es importante porque obviamente todas las cosas se tienen que definir, todos los datos se definen, entonces a eso lo llamaron sobrevida. Cuando el paciente sobrevive, no solamente ya le damos el alta, sino además de eso pasa por lo menos un mes y el paciente sigue vivo. Claro. Sí, lo otro que buscaron es cuánta eficacia tiene el uso de este tipo, de cada una de estos tipos de intervenciones para salir de la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular sin pulso. O sea, cuánto porcentaje tienen de retorno a la circulación espontánea en cada una de las intervenciones. Y finalmente, cuál fue el resultado neurológico, que es una cosa súper importante, porque, claro, a nosotros nos interesa que los pacientes salgan del paro cardíaco, pero que salgan en las mejores condiciones. Y es ahí cuando vemos pues, si realmente es efectiva la intervención o no. ¿Y cómo midieron el daño neurológico? Excelente. Utilizaron una escala que se llama la escala de Rankin 2, que es la escala que usualmente se usa para los pacientes que salen del paro cardíaco. Es una escala que tiene de hasta 6 puntos, ¿no? Y cuanto más puntaje tiene la escala, significa que está más comprometido neurológicamente el paciente. Entonces, los pacientes que tienen un buen resultado son aquellos que tienen 2 puntos o menos. Entonces, bueno, eso es lo que querían ver. ¿Cuántos de esos pacientes tuvieron 2 o menos, ¿no? Y eso significó un buen resultado. Bueno, lo interesante de esto es que usar una maniobra estándar habitual, si hablamos específicamente del porcentaje de sobrevida al alta, de los 30 días posteriores, estamos hablando de un 13.3%, es lo que encontraron, ¿no? De las maniobras normales, descargar exactamente como utilizando la posición de los parches. La que la mayoría ejecuta. Lo que usamos nosotros, y no solamente eso, lo que está en los algoritmos del American Heart y que nosotros empleamos a diario. En el caso del cambio de vector, eso prácticamente se duplicó a 21.3%. Pero en el caso de la desfibrilación doble secuencial, eso se elevó hasta el 30.4%. Eso fue estupendo. O sea, significa que de alguna manera cambiar el eje o descargar en varios ejes
en una fibrilación ventricular refractaria Es muy importante. representa un porcentaje de sobrevida. O sea, tiene una repercusión, ¿no? Entonces ahí va un poco dirigida la explicación hacia lo que comentaste al comienzo. Es que, bueno, pues vamos a buscar la explicación de por qué. Claro. Y probablemente está en el hecho de que... ¿Por qué? ahí viene. Ya. Teoricemos acerca del tema, porque todavía esto es un tema Claro, teorizado. ¿Por qué las cosas? Ujú. Bueno, la descarga eléctrica, como hemos dicho, la descarga de la desfibrilación, mejor dicho, busca tratar de que el haz de energía atraviese la mayor cantidad del músculo cardíaco, porque atravesando el músculo cardíaco con la energía, producimos ese silencio eléctrico para darle chance al marcapaso que vuelva a iniciarse. Entonces, probablemente lo que puede ocurrir es que a través de una desfibrilación convencional no se logra que esa energía llegue a todo el corazón. De manera ¿no? efectiva. De manera efectiva. O probablemente llega muy poca cantidad de energía a ciertas partes del corazón, sobre todo las partes que están en la zona posterior. La parte posterior, claro, no Probablemente, repercute, ¿no? Entonces, cambiando el eje y transformando el eje en adelante, posterior o en forma simultánea, bueno, no simultánea, secuencial. Realmente, es lo que estamos logrando, estamos tratando de hacer es de que probablemente llegue un haz de energía o una cantidad de energía significativa a otras partes del corazón que no logran con el haz habitual o la posición habitual. Específicamente las partes posteriores de los ventrículos. ¿No? Hay que precisar, yo creo, cuáles son las técnicas de cada uno, ¿no? O sea, así como la posición estándar es colocar arriba y abajo, cambiarle de vector no es solamente colocar atrás y adelante, hay que recordar que los parches tienen una configuración, ¿no? Claro. Así como nosotros tenemos el dibujito que nos indica el parche, como tú dices, abajo, la zona clavicular del lado derecho y en la zona del ápex. Entonces, ¿qué parche es el que colocamos atrás en el cambio de vector o en la posición doble secuencial? Es el parche justamente que está en la parte superior derecha, ¿no? Ese se coloca en la parte posterior, al costado. Rango izquierdo. En el lado izquierdo. Rango izquierdo, claro. Siempre va a ser izquierdo, porque bueno, que tenemos que agarrar el corazón que está más o menos en la zona infraescapular, rango izquierdo. Infraescapular para vertebral del lado izquierdo. Exacto. Y la zona, específicamente el parche del lado que va en el zona del ápex, sube un poco hacia la zona para estrenar de izquierda, ¿cierto? Entonces, igual, pues, ¿no? Cuando vamos a utilizar la doble secuencial, dejamos los parches colocados en la posición donde convencionalmente lo hacemos. Más arriba. Y el otro va a ir un poquito más arriba y detrás. Prácticamente los dos tienen que ir en el mismo plano. Exacto. ¿no? En el mismo plano. Pero recordemos que ese parche de la zona del lado derecho superior es el que va en la parte posterior, ¿no? Entonces, bueno, eso es específicamente sobre la sobrevida. Ahora, hablemos un poco de cuál de estas técnicas o cuál de estas intervenciones fueron las que fueron más provechosas para sacar al paciente a la circulación espontánea nuevamente. En el caso de la técnica convencional, se logró en un 26,5%. Sí, los resultados fueron El resultado fue... Bueno, y eso es un resultado bueno, ¿no? Claro. Y eso es un resultado bueno. De 100 personas son 26, ¿no? Claro. Es realmente muy bueno. Claro. En el caso de la desfibrilación, cambiando el eje, cambiando el vector, eso correspondió al 35,4%. Mucho mejor todavía. Mucho mejor. Pero en el caso de la desfibrilación doble secuencial, eso sí se elevó al 46,4%. Casi la mitad, casi el 50%. Casi el 50% de los pacientes que tenían una fibrilación ventricular refractaria salían utilizando un cambio de vector. Y eso es algo a tomar en cuenta porque significa que es una evolución para este tipo de situaciones en que uno ya pensaba que no había nada que hacer. Así es. Claro, es una gran chance de poder recuperar. El hacer lo mismo, o sea, el seguir desfibrilando de la misma manera, o sea, no vas a ver cambios, ¿no? Exacto. Porque vas a seguir haciendo lo mismo. Si tú haces lo mismo, no vas a ver lo que nosotros ¿no? solíamos relacionar, y bueno, pues no solíamos relacionar, porque la verdad, si tú lo lees y volvemos a repasar lo que hemos conversado al comienzo, el uso de las drogas o maniobras de intubación no mejoran la supervivencia, no mejoran la salida del paciente. Y a eso también te enfrentas a una posible una acidosis, y esta pues obviamente va a disminuir el pH y va a disminuir las cosas se van a empezar a complicar, la sensibilidad enérgica, o sea, todo eso se complica. Sí, y lo que también algunas personas refieren es que justamente la fibrilación refractaria se refiere a que cada vez el corazón está más atontado.
Entonces cada vez menos va a responder a la reserva energía. cardíaca disminuye. Así es. Entonces, o sea, hay menos disponibilidad de oxígeno en el tejido cardíaco, Claro, etc. ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso es interesante. Pero ahora hablemos de la parte neurológica, que es mucho mejor. Al final es el resultado que lo que queremos. No queremos que pasen cosas que ocurren de alguna manera con la reanimación. Con respecto a las descargas convencionales, la mejoría, o sea, estamos hablando de los pacientes que tienen 2 puntos o menos en la escala de ranking al alta. Esos que fueron post 30 días. ¿Estamos hablando Al de eso? alta, neurológicamente al alta. Ok, perfecto. Ya. Tienen menos de 2 puntos. Estamos hablando de que ellos lograron 11 puntos. Wow, eso también fue tremendo, sí, ¿no? pues es un poco bajo, pero bueno es. El convencional. Ese es el convencional. En el cambio de vector, 16,2%. Pero en el doble secuencial, 27,4% son los pacientes que lograron tener un bajo puntaje en la escala de ranking, o sea que tuvieron un buen resultado neurológico. Mira, y eso es interesante porque a pesar de que en la doble secuencial tú das doble descarga eléctrica, o sea, doble descarga de energía, y que decimos pues la descarga de energía causa daño neurológico, ellos tienen mejor probabilidades de tener mejores resultados incluso. No estamos dando doble energía, pero a pesar de eso, estos pacientes están teniendo mejores resultados neurológicos porque salen mucho más rápido. También del y evitan el deterioro y todo el daño prolongado que puede generar. Claro, toda la hipoxia a nivel cerebral, ¿no? que pueda generar. No, está muy interesante este artículo. Una de las cosas también que dice es que justo se hace una regresión logística lineal en este tipo de pacientes y se ve que el riesgo relativo es de 2.1, ¿no? Que obviamente significa con la secuencial, sobre todo en comparación con la estándar, en lo cual obviamente significa dentro del análisis de la información que la descarga doble secuencial, ¿no? Tiene 2 veces mayor tasa de efectividad que una convencional. Así es. Entonces, estadísticamente, vale. Para la gente que puede creer o pensar que estamos hablando en chino, y quizás sí estamos hablando un poco en mandarín, el detalle pasa ahora, ¿qué requisitos de dispositivo se requiere para ello? O sea, ¿qué necesitamos para que eso suceda? Bueno, el protocolo estaba establecido en utilizar 2 desfibriladores. Para el cambio de vector, cuando tú no tienes disponibilidad de 2 desfibriladores, utilizarás el cambio de vector. Claro. O sea, termina de hacer la tercera descarga. Exacto, la misma máquina. Pero tienes que usar diferentes parches, ¿no? Eso sí queda porque claro. ahí es importante saberlo, muchachos, porque el parche tiene un gel que se quema con las descargas. Entonces, retirar el parche después de 3 descargas, intentar con ese mismo parche descargar, probablemente no logre la efectividad que tú quieres. Entonces, utilizar nuevos parches, colocarlo como en la posición en la que hemos ya conversado y utilizarlo. Puedes, si no tienes la disponibilidad de otro desfibrilador, puedes utilizar. Y estamos hablando de utilizar, o por lo menos el protocolo fue hecho con desfibriladores convencionales, no con DEAs. No DEAs, exacto. Ahora, bueno, pues sí, no sé, tendríamos que hacer un estudio en el que utilicemos DEA para cambio de vector. Un cambio de vector podría hacerse, ¿no? Podría ser, pero no ejerce por lo menos mayor estudios no tenemos sobre eso. Exacto, sí, claro. Pero en el caso de la doble secuencial necesitas utilizar 2 desfibriladores y estamos, ojo, hablando de que siempre se van a utilizar parches, ¿no? En el protocolo usamos parches. Y la verdad, en el prehospitalario cada vez menos se debería utilizar las palas. Yo diría nunca. La verdad, utilizar un parche es mucho más efectivo en cuanto a posición, es mucho más seguro para el paciente, es mucho más seguro para el operador. Exacto. Definitivamente, en líneas generales, siempre que hagamos una reanimación, formalmente deberíamos utilizar parches. Entonces, para el uso de emplear esta técnica o de esta intervención de la desfibrilación doble secuencial, hay que utilizar parches y utilizar 2 desfibriladores que deben ser cargados y operados por un solo operador. Un solo operador. Claro. Esa persona debe dar la descarga en máximo en 1 segundo. Eso significa que yo debo cargar los 2 desfibriladores, esperar que carguen los 2 desfibriladores y decir, atrás nadie toca al paciente, 1, 2. Exacto. ¿No? Y ¿Cuál se debería descargar primero? Primero el anterolateral. El anterolateral. Y luego el convencional. Exacto. Y luego el cambio de anteroposterior. Exacto. ¿Ya? Entonces eso es lo que deberíamos hacer. Y bueno, pero esto no se trata de algo aislado, ¿no? La verdad, todavía no está en las guías. Yo me imagino que de eso tiene que hablar las guías ahora el 2005 cuando salen, porque esto ha repercutido mucho en cómo nosotros vemos la reanimación. Y sobre todo en la sobrevida. Claro, como bien ha dicho Alfredo, lamentablemente el estudio no llega a ser
lo que se esperaba por el hecho de que no se ha involucrado la cantidad de pacientes o de muestra que se quería tomar. Pero definitivamente es, como decía un colega nuestro, un abrebocas para que hayan otros estudios que completen el estudio realmente como se tiene que dar y podamos decir efectivamente esto es lo que debemos hacer en las fibrilaciones refractarias, ¿no? Sí, ser mucho más minucioso. Esos estudios pueden ser mucho más minuciosos porque pueden empezar a disgregar ciertos grupos, ¿no? Grupos etarios, puede etnia, entonces es la segunda parte, ¿no? La parte de masa corporal. Claro, ya hablamos, sí, listo, ya nos dimos cuenta de que es efectivo y definitivamente es más efectivo que lo convencional. Ahora veamos cómo podemos estratificarlo para hacerlo más efectivo más todavía, aún así. Porque claro, como hemos hablado, hay varias cosas que intervienen, ¿no? Probablemente sí, la etnia intervenga en cómo podemos responder a una descarga de una desfibrilación. Obviamente la contextura interviene por el hecho de que estamos hablando de la impedancia del tórax, ¿no? Yo tengo menos impedancia, claro. Definitivamente. Entonces, eso debe ser motivo de algún estudio. Y eso es una de los aportes de las limitaciones que tiene ese estudio, ¿no? Y que los mismos autores señalan, ¿no? Y eso es algo muy bueno para la transparencia de los estudios, ¿no? De que no llegaron a poder evaluar eso y que de repente alguna de estas situaciones también generan algún tipo de factores confusores, ¿no? Y que de repente terminamos viendo a lo largo como proyección de que en algunos pacientes la desfibrilación con cambio de vector es más efectiva que la desfibrilación doble secuencial y que de repente tiene que tener algunas características y ya individualizar, ¿no? ¿Qué tipo de desfibrilación vamos a tener en los pacientes que tengan una fibrilación refractaria? Eso sería fantástico porque estaríamos abriendo un abanico de opciones donde antes no había nada que coger o de dónde coger, ¿cierto? Pero, sin embargo, estos estudios, estos artículos han dado ya boga en otros países, o sea, se viene hablando mucho en otros países. De hecho, se han hecho muchos programas de esto. También yo he visto que esto viene incluso dando data de hace 4 o 2 años, incluso este año, que se está mencionando mucho esto y no podíamos estar ajenos a poder generar, y eso sí te puedo ser sincero, de todo lo que he podido analizar, de todos los artículos que he podido ver, de todos los programas que he podido observar, este es el primero que ha manejado un alto, tranquilo, espérate, no es completo, ¿no? Este análisis es bueno, pero hay que esperar. Y eso es un poco la responsabilidad de repente del programa de poder generar conocimiento, ayuda sumatoria, pero también proyección. Sí, yo creo que esta es una proyección ayer buena. Estaba hablando con el doctor de Chex, ¿no? Que me pidió unos consejos ahí sobre maternidad de gallinas. Y justo ellos han sacado hace poquito una actualización de los estudios en este año, el 2024, sobre la experiencia canadiense con ese tipo de situaciones que esperemos en la próxima temporada podamos continuar y seguir, ojalá seguir para una segunda parte. La tecnología alemana llega a camino a la emergencia. PAX, otro auspiciador que tenemos tanto que agradecer, Alfredo. Sí, muchísimas gracias PAX por estar compartiendo con nosotros el auspicio aquí en Camino a la Emergencia. PAX, equipos para el mejor desempeño. Gracias PAX. Lo interesante es, una cosa es que se haga algún intento aislado y se reporten casos, ¿no? Como sabemos, y otra cosa es que se llegue a hacer un estudio como es controlado, doble ciego, etcétera, ¿no? Acerca de la intervención, porque eso, y multicéntrico todavía, además eso sería muy valioso, ¿no? Esto se ha hecho en Canadá, pero yo estoy seguro que se está ya replicando en otras realidades y seguramente se va a poder integrar en un estudio en el que se puedan utilizar diferentes poblaciones, diferentes realidades y poder dar, pues, categóricamente si es efectivo o no es efectivo. Claro. Aparentemente es efectivo, ¿no? Y aprovechar este tipo de estudios para ver que es mucho mejor el uso de los parches que el uso de las palas, ¿no? Y que independientemente de que el tema de costos sea mayor,
¿no? Ves que la tasa de efectividad y el retorno a circulación espontánea y sobre todo la disminución de del daño neurológico que pueda tener tu paciente es importante y es mucho más eficiente y mucho más fácil de interactuar, ¿no? Dentro del punto de vista del paramédico, porque ya no necesitas a alguien que esté poniendo, no pierdes a un proveedor para hacer una función. Sin embargo, simplemente los parches están ahí y puedas continuar haciendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que, Alfredo, que los parches siempre estuvieron ahí. Yo creo que pasa más que nada por las autoridades o pasa más que nada por el hecho de aceptar que la vida es incalculable. Y hasta que no nos afecta a nosotros o a un familiar, de repente vas a tomar el grito al cielo, ¿no? Y ahí están todos los dispositivos, siempre han estado ahí. Habría que tomar en cuenta, se gasta tanto en otras cosas como para poder de repente generar una inversión adecuada para salvaguardar vidas, ¿no? Claro, y eso es lo bueno de los artículos, ¿no? Que nos hacen reflexionar y decir realmente a las autoridades que nos están viendo, ¿no? Ver que la inversión en este tipo de parches realmente es una opción muy viable y que salva vidas. O sea, este tipo de situaciones sí, salva ahora, vidas. y ahí yo creo que ya tendríamos que hablar sobre un tema que se llama seguridad del paciente, ¿no? Porque también hay seguridad de la tripulación y es que, o del equipo, ¿no? La verdad es que el uso de los parches debería ser incluido dentro de una estrategia para seguridad del paciente. O sea, en otras palabras, debería ser exigido como parte de mi guía de manejo como una institución que brinda atención prehospitalaria. O sea, yo digo, ok, reanimaste un paciente, ¿utilizaste los parches? No, ok, estuvo mal. Claro. Lo que tienes que hacer es utilizar los parches, ¿no? O sea, no es que reanimaste simplemente al paciente. Como cambiar un poco ¿Lo desfibrilaste? Sí, lo desfibrilé. ¿Usaste los parches? No, está mal. Entonces tienes que acostumbrarte a que si tienen un paro cardíaco tienes que usar los parches. Es como, listo, tuviste el paciente en paro cardíaco 12 minutos y le administraste adrenalina, no, está mal también, ¿no? O sea, nuestro protocolo dice que tienes que usar adrenalina. Exacto. ¿No? Ojo que no estamos hablando o sea, no estamos hablando del RCP en sí, ¿no? Sino ya la parte más específica de la reanimación, como bien mencionaste, Javier, que sería la defibrilación temprana o el hecho de defibrilar con un dispositivo convencional o con los automáticos, ¿no? Estamos hablando ya de conceptos de repente que marcan la diferencia, el antes y después de una reanimación de alta calidad. Sí, y nosotros siempre tenemos, independientemente del país en el que estemos, del sistema prehospitalario en el que estemos trabajando, no, porque a veces me escriben algunos fans de Kuala Lumpur y me dicen, no, oye, mira, acá no tenemos tal cosa. Es importante saber cómo funcionan todo en el gol estándar, ¿no? De los elementos, de los equipos y de las acciones, para después nosotros intentar mejorar eso dentro de nuestro sistema prehospitalario. Porque si decimos, no lo leo porque no lo tengo. No, pues esa realidad es de otro país. No sirve porque realmente... Es también una idea clara. No, eso lo hace en un sitio que está en primer mundo. No, claro que no. Y algo que la verdad me gustaría decirle a los colegas de Canadá es que si quieren hacer un estudio multicéntrico lo pueden hacer en Perú también. Tranquilamente. ¿No? Porque este tipo de estudios, la verdad, es solamente una cuestión de organizarse, de entrenar a la gente, de hacer un protocolo, un algoritmo, una guía, establecerla y hacerla. Realmente no es muy costoso. O sea, no estamos hablando de una droga para nada, especial, procedimiento de colocarle ECMO al paciente en prehospitalario. No estamos ni siquiera hablando... es una posición política. O sea, ni siquiera es un contexto de decisión. Es de presupuesto. O sea, aquí tiene que haber un tema de presupuesto, de poder ver de que tu ambulancia con tu desfibrilador no es lo único en lo que tú tienes que ver, ¿no? O sea, tienes que ver mantenimiento, que tengas los parches necesarios, o sea, que no es de que tenerlo ahí ya involucra que sepas qué hacer o que sepas cómo usarlo o que sepas qué estrategia tomarlo. Por lo menos entrenarte. Así es, que es el fin de todo personal prehospitalario, es el mejorar el entrenamiento. Bueno, me da gusto que hayan leído el artículo. ¿Qué vamos a hacer ahora que nos vamos de vacaciones? Bueno, les voy a mandar un par de artículos para que lean sus vacaciones. Vamos a estar articulándonos. Así es. Bueno, este es el último programa de esta primera temporada y obviamente pues queríamos
terminarlo con alguien de la casa, que es Javier, que es un integrante fantasma de acá de Camino de la Emergencia, porque viene, va, ¿no? Y siempre las conversaciones y los artículos de Javier nos ayudan para ver qué es lo mejor que podemos hacer y qué nuevas estrategias Exacto. y qué nuevas cosas hay dentro del prehospitalario, y nos abre la mente para poder construir en cada lugar donde ustedes estén, ¿no? Un ser mejor profesional prehospitalario, que eso es al final lo que nosotros queremos hacer, unir gente, que más gente se una a esta comunidad, de crear y decir, oye, puedo ser mucho más de lo que soy, puedo aprender mucho más de lo que soy, puedo entrenarme más, sobre todo para personas en las cuales no conocemos y su vida depende de ello, ¿no? Entonces creemos que el Camino de la Emergencia empezó como esto, como un sueño, hemos tenido altos, hemos tenido también bajos, pero a la final el fin de Camino de la Emergencia es unir al profesional prehospitalario tanto de Perú, Colombia, Chile, Ecuador, Cajamarca, Arequipa, Abu Dhabi, y todas las zonas que nos escriben constantemente, que algunas no las entendemos por los idiomas, ¿no? Pero que esperemos que esto les ayude a que con un lenguaje sencillo podamos entender términos que a veces no sean complejos. Sí, efectivamente, recordar que en este programa existe una premisa. Algunas veces se gana y en otras se aprende, pero nunca se pierde. En el contexto académico siempre se suma. Y lo que nosotros buscamos es justamente eso, sumar académicamente y tocar temas que probablemente quizás no se haya visto en el medio local. Hemos tocado temas muy interesantes, el tema pasado así espectacular del aspecto psicológico del prehospitalario. Hemos hablado de medicina intranasal, hemos hablado del divorcio del hospitalario con el prehospitalario, hemos hablado de RCP convencional, estamos hablando el día de hoy con un tema de la defibrilación secuencial doble. Hemos tocado temas realmente de medicina de altura, de gestión prehospitalaria con Carlos Malpica. Hemos hablado de muchos conceptos y de muchas aristas que envuelven esta medicina prehospitalaria, que es un mundo aparte. Y así como un mundo aparte, también genera una gran responsabilidad de siempre estar preparados y siempre buscar cómo ser mejores cada día para que otros puedan vivir. Javier, unas palabras para tus fans, para lo de Dubái, lo que dejaste allá en Dubái. No hay ningún fan, creo, que se pierda. Que se pierda el camino de la emergencia. La verdad, bueno, yo les agradezco, siempre estaré muy feliz de poder venir con ustedes a compartir algo de conocimiento. La verdad, no sé si compartir, pero por lo menos conversar entre nosotros acerca de algo de conocimiento que siempre es un tema que siempre me apasiona, el prehospitalario. Y la verdad, bueno, siempre diré eso, creo que es momento de que cada uno de nosotros le ponga ciencia pues a lo que hacemos y no lo hagamos solamente porque estamos acostumbrados a hacer el mismo procedimiento todas las veces y lo hacemos de la forma adecuada. Es momento de que leamos, nos tomemos el tiempo de revisar si lo que estamos haciendo es lo correcto, de repente existe alguna otra forma de hacerlo, o de repente una mejor forma de hacerlo, alguna otra cosa que puede ayudarnos a sacar a nuestros pacientes, ¿no? La verdad es responsabilidad de todos, pero siempre estando juntos yo creo que podemos empujar un poco el coche y ir aprendiendo unos de otros, ¿no? Exacto. Así que todos somos prehospitalarios. Estoy, la verdad, otra vez les digo, muy, muy feliz de poder estar aquí con ustedes, acompañarlos. Me da gusto muchas más gracias. que lean los artículos. Esto viene, si bien es cierto, los programas han sido específicamente programados. Esta unión viene de mucho tiempo. Yo a Javier lo conozco desde que estaba en el prehospitalario, desde que estudiaba para paramédico, juntamente conmigo. Yo lo conozco a Javier con pelo largo, cuando era hippie y era protestante, ¿no? Hasta que se hizo médico, luego médico emergenciólogo. Conozco a Alfredo desde hace muchos años y estamos, no nos hemos ocupado no nos hemos ocupado realmente de lo que quizás nuestro perfil, no nos hemos ocupado de identificarnos quiénes somos. Creo que esa es tarea de ellos, al final de cuentas. Así es. Pero sí creo poder decirles con conciencia de que somos gente que ha estado desde la primera etapa de la atención prehospitalaria en Perú.
hasta el día de hoy. No voy a decir el tiempo porque ahí sí me van a caer en mancha, ¿no? Pero estamos hablando fácil, más de 25 años. Fácil, más de 25 años en la atención prehospitalaria nacional y nos vamos a tomar un merecido descanso. Vamos a hacer programas ahora internacional, estamos yendo a hacer programas afuera y pues vamos a traerles muchas novedades. ¿Cuándo producción? ¿Cuándo retornamos? ¿En noviembre o en diciembre? Sí. Más o menos en diciembre. Ya estaremos publicándolo previamente en las redes sociales. Vamos a tomarnos un breve descanso para la segunda temporada y venir con más fuerza. Así es, agradecer a nuestros auspiciadores, ¿no? Quienes confiaron mucho en nosotros en esta primera temporada. A Sol, ¿no? A Corporación Goldweight, a Spencer, a Pax, ¿no? Que nos van a traer nuevos juguetes. Quienes poco a poco se empezaron a sumar y empezaron también a ver que este inicio, ¿no? de podcast que de repente no pensamos que pasara del segundo, poco a poco empezó a agarrar forma, empezó a agarrar cuerpo, cambiamos de escenografía. Y así como aprendemos de prehospitalario, también estamos aprendiendo a saber cómo hacer podcast. Exacto. Y agradecerles a toda la producción que está de atrás, ¿no? El que se encarga de los videos, el que se encarga del sonido, el que se encarga del maquillaje, de la edición, así de también, fotografía, también, de todo lo que se encarga de limpieza, o sea, todas las 50 personas que tenemos trabajando todo. Con nosotros. Todo acá. Así es. Y un fuerte abrazo y un agradecimiento para mi brother Carlos Conson, tremendo músico nacional que se prestó de manera automática para poder generar ese telón musical de este programa. Gracias, Carlos. Estaremos pronto ya compartiendo de repente escenarios. Muy bien, y esto fue Camino a la Emergencia.